Vamos a ir a la escritura, alineación divina, la agenda de Dios. Y vamos a prestar atención. Yo sé que hoy hemos recibido bastante de Dios a través de la palabra, de la enseñanza, pero nos vamos a complementar en esta mañana hablando con respecto a la alineación divina, la agenda de Dios. Amén. Entonces nos concentramos aquí todos y vamos a disponer en nuestro corazón, abrir nuestra mente y que baje al corazón por revelación de su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Muy bien. Cuando hablamos de la alineación divina, es una obediencia a la agenda de Dios. Es un principio de vida espiritual. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo sobre el rey Uzías y las consecuencias de este rey con respecto a la agenda de Dios. Cuando hablamos de alinear a la agenda de Dios, tenemos que hablar de la voluntad de Dios. Porque nosotros necesitamos comprender cómo es que nuestro Dios agenda sus cosas. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Ah, no, hombre. No. ¿Cómo es? ¿Ve? Es que están hablando. No. Ok. Porque Dios es un Dios de orden. Porque, hermanos, ayúdenme a predicar, dijo aquel. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Eso es lo único que tenían que decir. Porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios es un Dios de orden. Hermano, ¿sabe que hay un tema con respecto a la parte de la mente? Eso sí, muy bien, Said, que hizo la ofrenda. Él vino y se devolvió por la ofrenda. Así me gusta que chiquitos aprendan. Dios es un Dios de orden. Nuestra parte mental tiene que ver con esto. Por eso la repetición en la Biblia no es casualidad. Cuando nosotros repetimos cosas, hablamos cosas, cuando nosotros hablamos en voz alta, cuando nosotros, por ejemplo, en un servicio de estos estamos diciendo, y yo les digo a ustedes, Dios es un Dios de orden, y yo les digo amén, y usted dice amén, hay una afirmación, hermanos, en el cerebro sí está pasando algo. Por eso cuando cantamos, ¿por qué usted cree que usted aprende? ¿Cuántos versículos bíblicos se sabe usted? No sé, pero si yo le pregunto a usted, ¿cuántas canciones se sabe usted, incluidas la del hermano Arjona, dijo aquel? Y lo del hermano de Juan Luis Guerra. ¿Verdad que usted sabe muchas canciones? Usted podría, es más, es posible que usted sepa tal vez unas 20, 30 canciones. ¿Cómo? Si son textos tan largos. ¿Verdad? Porque es que porque cuando cantamos nosotros decimos, hablamos, y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros repetimos, a nosotros se nos graba, la mente así funciona. Por eso en el culto hay que decir amén. En el culto hay que decir, repetir, leer, porque esto es lo que a nosotros nos va a impregnar. Amén. Ese era un paréntesis en medio de esto. Bueno, la voluntad de Dios. La alineación divina, la obediencia y agenda de Dios, un principio de vida espiritual. ¿Por qué es tan importante entender que si yo quiero, y nos explicaba Benjamín con respecto a esta parte de la alineación con agenda de Dios, es que nosotros requerimos específicamente entender cómo Dios funciona, porque si no usted no le puede hacer caso, ¿verdad? Porque la comprensión inclusive sin razón, escuchen eso, la comprensión sin razón es un asunto que no va a quedar, que no penetra en el corazón. Por eso cuando nosotros somos niños, y nos explicaban, ¿verdad? Usted no cuestionaba a sus papás le decían, vamos a McDonald's, no se alegraban. Pero usted no entendía, solo iba a pasear, vamos donde su tía, vamos donde su abuelita. Esos eran mis paseos. Vamos para acá, vamos, y usted no cuestionaba. Pero llegó un momento en donde ahora usted cuestiona, ahora usted piensa, ahora usted razona, ¿verdad? Ahora entonces usted tiene un criterio. Entonces ahora usted dice, ¿pero por qué? Es que ya no quiero ir. ¿Por qué voy a ir? Esto tiene que ver con la voluntad. Y la voluntad es parte de todo este tema en el cual nosotros tenemos que entender cómo me puedo alinear a la agenda de Dios. Bueno, la voluntad. ¿Saben que hay una voluntad que es decretiva?
¿Qué es una voluntad qué? ¿Qué significa? Esto abarca todo lo que Dios ha determinado hacer. Cuando usted y yo entendemos que hay una voluntad decretiva, esto es lo que está abarcando todo lo que Dios ha determinado hacer. Es decir, que cuando nosotros llegamos a entender la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se refiere a los deseos, planes, propósitos, los cuales están arraigados a la naturaleza perfecta de Dios. Entonces, esta voluntad se manifiesta de dos maneras. Y las dos maneras es una voluntad decretiva y una voluntad preceptiva. La voluntad preceptiva, esta es la voluntad de Dios que nos manda a nosotros, a los seres humanos, a hacer. Entonces lo vamos a aprender, porque si usted no se lo aprende, digo, yo no me lo aprendo, yo no lo hago. Es casi seguro. ¿Qué es la voluntad decretiva? Todo lo que Dios ha determinado hacer. Así maneja Dios la agenda. Por eso hemos dicho aquí, no, lo que le pasa a usted en su vida está en esa voluntad. Dios ya sabía. Dios ya lo tenía apuntado. A los hijos de Dios no nos pasa nada por sorpresa. A los hijos de Dios nos pasan las cosas porque Dios está ahí en el plan y en el propósito. Ahora, aquí hay que marcar la diferencia cuando entonces, si yo no estoy alineado a la agenda de Dios, por supuesto, entonces vengo con un problema, porque si yo no sé qué es lo que Dios quiere, qué fue lo que Dios anotó, qué es de esa voluntad que abarca todo lo que Dios ha determinado hacer, o la voluntad preceptiva, que es la voluntad de Dios que nos manda a nosotros, los seres humanos, a hacer, entonces yo tengo que entender lo decretivo y lo preceptivo. ¿Qué tengo que entender? Lo decretivo y lo preceptivo. Lo decretivo es todo lo que Dios ha determinado hacer. Y lo preceptivo es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, cuando la Biblia dice que usted tiene que orar, eso está en la agenda. Usted tiene que orar, y no solo por los alimentos. Tenemos que orar. Orar es hablar con Dios. ¿Qué más? Aparece la Biblia. En la Biblia aparecen muchos principios y aparecen muchas cosas que Dios nos ha mandado a hacer. A veces nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque nosotros muchas veces somos un poco rebeldes. Entonces nos salimos de la voluntad de Dios. En la voluntad decretiva, que abarca todo lo que Dios ha determinado hacer, y la voluntad preceptiva, que manda a los seres humanos a hacer, nosotros necesitamos empatar esto. ¿Sí? Nosotros debemos entender y decir, Señor, que mi voluntad esté sujeta y alineada a tu voluntad. Digámoslo. Señor, que mi voluntad esté ¿qué? Alineada con tu voluntad. ¿Cuántos creen que eso es una buena oración? Hermanos, ¿de cuántas cosas nos libráramos? Vea, si nosotros oráramos así, estoy seguro que la palabra del Señor, el Espíritu Santo, nos va a guiar de forma diferente. Y haríamos cosas o dejaríamos de hacer cosas que de verdad no nos convienen, y ganaríamos mucho entendiendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo mismo, naturalmente. Hágale caso a su papá, hágale caso a su mamá y verá que te va bien en la vida. Es el mandamiento con promesa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ya les puedo preguntar sin ver qué es la voluntad decretiva. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Qué es la voluntad decretiva? Lo que Dios ha determinado. ¿Qué es la voluntad preceptiva? Ok. Muy bien. Voy a ampliarles. En la voluntad decretiva, los designios soberanos e infalibles de Dios se cumplen sin falta. En la voluntad decretiva, lo que Dios dijo, se cumple. Él va a venir por su iglesia, se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Él nos va a guardar en la entrada y en la salida. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Nosotros no vamos a mendigar el pan. Él es nuestro Dios. Nosotros vivimos bajo esa cobertura
bajo ese poder y la gracia del Señor. Entonces, en la voluntad decretiva, los designios soberanos, infalibles de Dios, el plan de redención de la humanidad, por ejemplo, a través de Cristo, un evento futuro que está determinado y predeterminado así. Usted y yo somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando hablamos de la voluntad preceptiva, esta es la voluntad de Dios que nos manda a nosotros los seres humanos a hacer. Se expresa a través de ¿qué? Leyes, mandamientos, principios éticos. Amén. Se encuentra en las Escrituras. Obedecer la voluntad preceptiva implica vivir de acuerdo con sus enseñanzas y buscar la justicia y misericordia y la humildad. Eso es. Cuando Él dice todo lo preceptivo, nosotros tenemos que someternos bajo esa poderosa mano. ¿Dónde está ahí? En las leyes, en los mandamientos, en los principios éticos, hermanos, porque no es solo vivir aquí la vida cristiana y decir soy cristiano, no, ¿cuál es mi principio ético de vida? En la parte social, en la parte de laboral, en la parte familiar, en todas las áreas Dios tiene una voluntad preceptiva. Amén. Si yo quiero vivir conforme la línea o alineado a la agenda de Dios, yo tengo que entender qué es lo que Dios tiene y quiere para mí. Amén. Por eso hay que estudiar la palabra, por eso hay que orar, por eso tenemos que participar y ser congruentes, intencionales con todo lo que nosotros somos y hacemos como hijos de Dios. Lo que a mí me rige es la palabra. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, dentro de la agenda de Dios, el concepto de agenda de Dios se integra perfectamente con la voluntad de Dios. Amén. El reinado de Usías. Vamos a segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, hay una historia hermosa que nos va a servir a nosotros para que entendamos un poquito más con respecto a esta parte de la agenda de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, en el verso 4 y 5. Vamos, dice aquí la escritura, o dice así: Usías hizo las Biblias. Hermanos, ¿ustedes traen Biblias? Bueno, tenemos un proyectito aquí para traer Biblias. La Biblia de papel. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Note ese verso 4. ¿Qué fue lo que hizo el rey Usías? Si yo quiero resumir ese texto, tengo que decir, es que Usías le hizo caso a su papá. Eso es lo que realmente dice. Además, vamos a leer para que vea qué bueno. Verso 4. Que se me perdió a mí, ahora sí. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Hermanos, vean el modelo, porque Dios nos usa todo esto. Como Dios es espíritu y no lo logramos ver, pero Dios usa a los padres para que modelen a sus hijos. Y este hombre vio todo lo que su padre hizo, y entonces hay una declaración en la palabra que dice que entonces el rey Usías hizo todo lo bueno delante del Señor. Hermanos, Usías fue bendecido por la obediencia a su padre. Si usted y yo queremos vivir alineados a la palabra, a la agenda de Dios, necesitamos entender todos los principios y criterios y leyes y todo lo que la palabra del Señor nos dice, pero entender que también estamos nosotros a la par de personas que nos instruyen, que nos guían, que nos llevan, que nos hacen del conocimiento de las cosas. Por eso, obedecer a padre y madre es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y dice que, sigamos leyéndolo para que vean qué bonito el verso 5. En el verso 5. Y persistió, una palabra que hay que entenderla para entender agenda.
persistir, persistir. Porque nosotros a veces somos de proyectos muy cortos. Nosotros empezamos algo y no lo terminamos. Nosotros decimos, no, este año sí me leo la Biblia y en enero ya, el 3 de enero está debiendo lo del 2. Solo imagínense. Persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías. Él persistió en buscar a Dios. La agenda de Dios se vive de esa forma. La agenda de Dios se integra perfectamente con la voluntad de Dios. Y entonces, a partir de ahí, el Señor... Personas que pasan por ahí me dicen adiós. Me quedan oyendo la prédica un tirito y después se van. Yo siempre les invito a pasar, pero bueno. Se integran perfectamente con la voluntad de Dios. Y entonces este hombre dice que buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Cuando usted alinea su agenda, la agenda de Dios, Dios te prospera. Eso es verdad, hermanos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso, hermano, cuando Dios dice que usted tiene que hacer algo, hágalo. Amén. Si Dios le dice ore, Dios te va a bendecir, usted va a prosperar. Cuando Dios le dice a usted haga esto, vaya, hágalo. Usted va a ver una realidad en el resultado de un principio bíblico. Cuando Dios le dice, vaya, sea testimonio allá afuera, vaya con su generosidad y dígale a alguien, el Señor te bendiga. Porque tenemos que ser guiados. Hablaba ahora con la hermana Ruth con respecto a todas las situaciones que se nos dan en este país, ¿verdad? Y usted en cada semáforo encuentra un poco de gente haciendo un poco de cosas, utilizando lamentablemente a veces personas mayores o niños para pedir, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermanos, porque usted tiene que discernir, ¿verdad? La palabra sí dice, al que pide, dale. Pero tenemos que discernir, ¿por qué voy a dar? ¿Sobre qué principio? ¿Qué es la voluntad de Dios con esto? Yo normalmente les hablo de Jesús, normalmente les digo que no, porque yo entiendo que hay mucha gente que ahí está pidiendo que no necesita la plata, lo que necesita es a Cristo, pero no lo quieren. Ellos quieren plata. Les resolverá el dinero. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de que nosotros no, en vez de creer que estamos haciendo un favor, ¿verdad?, hacer algo que está incorrecto a alguien que no se le está ayudando. Ahora, si su corazón es inclinado a dar, dé. Pero tenemos que discernir. Aquí es donde está el tema de la voluntad de Dios, en la línea de Dios. Nosotros tenemos que vivir en constancia en esto. Amén. Amén. Este hombre hizo todo esto. Ahora, Uzías fue un rey que en mayor parte de su reinado hizo lo que era agradable a Dios. Dios le concedió gran éxito militar a este hombre, constructivo, y su reputación fue impresionante. Su prosperidad fue directamente ligada a la búsqueda y a la obediencia de Dios. Este hombre prosperó porque buscó a Dios y hizo lo que Dios le dijo. Este hombre fue bendecido porque alineó su agenda con la agenda de Dios. Este hombre hizo una forma tan especial en la cual él se alineó con la agenda de Dios. Porque la bendición de Dios, hermanos, la bendición de Dios no es un fin. El concepto de agenda de Dios se va a integrar perfectamente con la voluntad de Dios. Y vean, hermanos, la bendición de Dios no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para glorificarlo aún más. Amén. ¿Cuántos vamos a leer eso? Al contar 3, 1, 2, 3. La bendición de Dios no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para glorificarlo aún más. Entonces, la bendición de Dios no es un fin en sí mismo. Dios a usted no lo bendice solamente para que usted sea tan bendecido, que ya somos bendecidos. ¿Cuántos somos bendecidos? Amén. Pero es una oportunidad para glorificarlo. Y si yo quiero glorificar al Señor, yo me alineo a su agenda, porque esto es conveniente para los santos. Por eso, cuando usted le da a Dios lo que de Dios es, conforme usted propuso en su corazón, usted vive bendecido, hermano. Usted vive bendecido. No es un asunto de que solo usted da, no, es que Dios bendice esto. Es que en la obediencia Dios bendice. Amén. Entonces, vemos también que en medio de todo esto, en la agenda de Dios, hay el orgullo y la desobediencia de Uzías,
que se convirtió en una invasión a la autoridad divina. Vean 2 de Crónicas 26, 16. Y vamos para que usted vea, hermanos, que hay diferencias en medio de todo esto. Vean qué tremendo, hermanos. 2 de Crónicas 26, 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vean, cuando usted se desalinea de la agenda de Dios, usted es capaz de hacer cualquier, ¿me permiten decir una palabra? Disculpen, cualquier brutalidad, cualquier tontera. Es que cuando su agenda no está lista, este hombre era un hombre próspero, este era un hombre bendecido, este hombre buscó a Dios en los días de Zacarías, lo buscó de todo su corazón y Dios lo prosperó y Dios le dio victorias. No había un rey tan victorioso como este hombre tenía todo lo que quería, todo lo que se le ocurría él lo tenía. Dios lo prosperaba, fue a pelear contra aquellos filisteos y a todos los arrasó. Nadie se le podría enfrentar al rey Usías, y el rey Usías era famoso hasta que se le ocurrió pensar por sí mismo, hasta que se le ocurrió desalinearse de la agenda de Dios. Y 26:6, 16 dice: cuando ya era fuerte en su corazón, se enalteció para su ruina. Hermanos, cuando nos separamos de la agenda de Dios, lo que nos queda es ruina. Nos quedan cosas que no son las mejores cosas que le pueda pasar a un ser humano. Amén. Y esto es muy triste, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí vemos en esto, no alineado con la agenda de Dios, el gran éxito de Usías lo llevó a la soberbia. Hermanos, por eso nosotros tenemos que entender la voluntad preceptiva, la voluntad de Dios. Tenemos que entender cómo es que Dios funciona. Porque alguna gente piensa, dicho sea de paso, va a ser para el próximo mes, Dios primero, mi segundo desde mi escritorio. Les recomiendo que lo lean. Va a estar buenísimo también. Porque tiene que ver con este tema, con el tema con respecto a mi fe versus lo que yo siempre estoy esperando de Dios. Algunas personas piensan que porque Dios no me contesta, es que no está conmigo. Porque Dios me da, entonces yo soy un privilegiado. No, es que Dios sabe qué dar. Dios sí sabe cómo acomodarlo. Dios sabe los tiempos, hermano. Cuando Dios no tarda, como algunos lo tienen por costumbre. Dios entiende, Dios sabe cuándo, a qué hora, por qué y cómo nosotros debiéramos de descansar en el Señor. ¿Cuál petición tiene usted en su corazón? Espérela. Dios la trae en el tiempo de Él. Alinee su agenda con la agenda de Dios. Amén. Amén. Hay cosas que están escritas. ¿Como cuáles? No es buena que el hombre esté solo. Cásese. Ay, las parejillas. A ver, Rebeca. Estudie. Termine. Es que si no, es que estos jóvenes, se me alegraron mucho, entonces tengo que, consejo pastoral desde aquí, con testigos. No. Hay cosas que Dios nos dice a nosotros, esperemos. ¿Cuánto esperaron los grandes hombres de Dios? Hermanos, es que Noé empezó a construir el arca sin que lloviera. Usted puede empezar a construir su sueño escrito en la palabra, pero esperar el tiempo de la lluvia cuando venga. Amén. Ahora, ven qué tremendo, porque hay una aplicación, y la aplicación es que no alineado con la agenda de Dios implica soberbia. No alineado con la agenda de Dios significa no éxito. No alineado con la agenda de Dios significa fracaso. Es verdad, aunque mucha gente puede decir, no, a mí me ha ido bien, no, yo estoy bien, pero ¿qué es ese bien? Porque el hombre puede esforzarse en su propia prudencia y salir adelante en muchas áreas. En un área financiera
por ejemplo, porque trabajó, porque hizo un buen negocio. Pero ¿será esta la prosperidad de Dios? Es que la prosperidad de Dios no viene consigo y no trae consigo dolor, no trae consigo ninguna otra cosa. Entonces, necesitamos alinearnos a la agenda de Dios. Ahora, vean, hay un texto en Éxodo 30, 7, 8. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Es que este hombre hizo algo. ¿Sí saben qué fue lo que hizo? ¿Saben qué fue lo que hizo él? A ver, ¿cuántos saben qué fue lo que hizo él? Que eso estaba por allá, hermana. Este hombre lo que hizo fue quemar incienso en el lugar y no le correspondía. El incienso lo quemaban los sacerdotes. Ahora, uno podría preguntar, ¿está incorrecto si estaba en el templo? Estaba en medio de la alabanza y la adoración y se le ocurrió ir a quemar incienso. Pero él quemó incienso al Señor. No era que le estaba quemando incienso a nadie más. Él amaba al Señor, pero no le correspondía. Y aquí hay un mensaje con respecto a esta parte de alinearnos a la agenda de Dios. Es que en la agenda de Dios, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Es que en la agenda de Dios, Dios sabe y quiere que usted haga algo que Él ha definido y ha determinado, porque esto es lo que a Él le agrada. Y esto es lo que le va a dar a usted un resultado en la realidad de Dios. Amén. Entonces, sí, seguro usted quiere predicar, pero tal vez Dios le puso a usted a hacer algo diferente. Pero ¿qué importa? El punto es en qué glorifico yo a Dios: predicando, limpiando, barriendo, dando, orando, intercediendo, evangelizando. ¿Qué importa en lo que Dios me ponga a hacer? Lo que me importa es hacer lo que la agenda de Dios dice y me alineo a eso. Pero este hombre quiso hacer otra cosa, porque en Éxodo 37 al 8 dice que Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando las encienda al anochecer quemará incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Le tocaba al sacerdote. Amén. Nosotros tenemos que entender a quién le toca. No es que estaba haciendo Urias algo más. No lo estaba haciendo. Quemar incienso, adorar a Dios no era un problema, pero Dios tenía definido quién era, cómo era y a qué hora. Ese es nuestro Dios. Por eso Dios siempre llega a tiempo, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, no alineado con la agenda de Dios implica que el éxito de Uzías lo llevó a la soberbia. Él pensó que por ser rey y tan poderoso podría ir más allá de los límites establecidos por Dios. Quiso usurpar una función que era exclusiva de los sacerdotes levitas y descendientes de Aarón. Esto, hermanos, fue un acto de rebeldía directa contra la autoridad y la agenda de Dios. Es crucial entonces, mi amado hermano y hermana, entender que la agenda de Dios incluye roles y límites específicos para cada persona. Sí, hermano, roles específicos para cada persona. Una cosa es que nosotros cantemos ahí. Todos podemos cantar y alabar al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen? Díganme amén. Que no nos los dejen. Todos podemos adorar el nombre del Señor. Y debemos de hacerlo. Si no, no hay almuerzo. Y debemos de hacerlo. Pero no todo mundo es llamado a dirigir a un pueblo a la alabanza. Y parece muy sencillo. ¿Cuántos pueden predicar la palabra? Usted puede predicar la palabra, usted puede enseñar en su casa, usted puede tener un grupo en su casa, usted puede evangelizar, ojalá, usted puede hacerse una persona, pero no todo mundo Dios le ha dado el don de ser pastor. Y no por eso es que no pueda pasar por aquí y predicar, pero no es lo mismo, ¿verdad? Pero lo que usted hace es tan importante como lo que yo hago. Ahora, lo que pasa es que la gente empieza a profesionalizar el asunto. Entonces, ¿quién es el más carga? El que dirige, el pastor. No es cierto, hermano. Los dones de Dios son, aparte de irrefutables, son dones de Dios específicos, que son especiales, que Dios lo necesita a usted ahí. Dígalo. Dios me necesita aquí en mi don. Dígalo. Ese don que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado, son los que yo necesito utilizar. Hermano, no importa qué es lo que usted tenga que hacer.
Yo les he contado, ¿verdad? El cuento, sí, les he contado. Del hombre que vino a buscar al pastor. Y como yo estaba aquí pintando, entonces yo le dije, no está el pastor, está el pintor. Y le digo, pero con mucho gusto yo puedo orar por usted, porque venía en una necesidad. Dice, no, es que yo busco al pastor. Y entonces yo otra vez como, ¿verdad? Como yo, los chistes míos son tan malos y yo le digo, bueno, pero no está el pastor, está el pintor. Pero si usted quiere al pastor, venga en la noche. A las 7 de la noche hay un servicio. Y de verdad llegó, tenía necesidad el hombre. Cuando llega, voy bajando yo a las escaleras de mi romántico y especial oficina, que la amo. Y cuando me ve, y yo lo veo, y yo digo, ay, mira, ese es el señor ese. Y me dice, ay, ¿usted no es el pintor? Le digo, no, el pastor. Oiga, ese hombre casi llora ahí. Porque fue redarguido, darse cuenta de que uno es muy fácil no discernir y menospreciar. Él tenía una necesidad real, concreta, tangible, de oración, pero él pensó que yo era el pintor y al pintor no le servía. Pero yo aprendí también, ¿verdad? Yo dije, ya no vuelvo a bromear con eso. Porque yo le he dicho, yo estoy pintando, pero yo soy el pastor. Entonces, pero fue un chiste. Pero el hombre lo tomó. Pero yo aprendí. Pero es esto, hermano, nuestros dones. Y no es porque hay un dones mayores, más grandes. No, el apóstol Pablo dice él que prefiere profetizar, profetice, ¿verdad? Pero bueno, en la agenda de Dios, las consecuencias inmediatas y severas de la desobediencia. Vean 2 de Crónicas 26, 19. Hermanos, y vamos a ir cerrando porque ya me dieron las 12 y quiero respetar el tiempo de ustedes. 26, 19. Que es tremendo, esta historia es fuertísima con respecto a la agenda de Dios. 26, 19, vean lo que dice. Lo que dice es que entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para quemar incienso, se enojó, y mientras se enojaba contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. La lepra, inmediato, porque la desobediencia trae consecuencias, ¿verdad? Fue de inmediato. La desobediencia de Uzías tuvo consecuencias inmediatas y visibles. La lepra, que es una de las enfermedades más terribles que en ese tiempo existían y siguen existiendo. Porque se enojó y le salió, hermanos, dice que le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso, y el sumo sacerdote Azarías. Y todos los sacerdotes le miraron, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar. Y también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Mucha plata, mucha fama, pero soy leproso. Porque desobedecí a Dios, porque no alineé. Hermanos, tengamos cuidado. Tenemos que alinear nuestra agenda con la agenda de Dios. Dios no está jugando. Y si tal vez a usted ahora no le da lepra en la frente, o a mí tampoco, o como Ananías y Zafira, que cayeron muertos por no alinear la agenda. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira cayeron muertos por tratar de estafar, por tratar de hacer lo incorrecto con una plata. Con Dios no se juega. Si usted propuso en su corazón 1000, dele los 1000. Si no propuso hacer nada, pues ve, arrégleselas con el Señor. Si usted hermanos, esto es un asunto tan serio como eso. ¿Cuántos dicen amén? Requete amén. La desobediencia de Uzías tuvo consecuencias inmediatas y visibles. La lepra, esa enfermedad que lo hacía ceremonialmente impuro, lo descalificó para el resto de su vida, alejándolo del templo y del pueblo. Su reinado, que había sido glorioso, terminó en desgracia y aislamiento. Y esta historia, hermanos, nos tiene que enseñar y nos enseña que la desobediencia a la agenda de Dios no es trivial y tiene repercusiones significativas. Hermanos, la desobediencia a la agenda de Dios no es trivial y tiene repercusiones significativas. Hermanos, la pregunta es, gracias, es que quiero pasar a la última. La pregunta, y terminamos esta mañana. Pregunta para la reflexión: ¿qué área de tu vida necesitas someter hoy a la agenda de Dios?
Leamos eso un momento. 1, 2, 3. ¿Qué área de tu vida necesitas someter hoy a la agenda de Dios? Piénselo. ¿Qué área? ¿Hay algún área? Y lo otro, veámoslo por favor. ¿Qué pasos concretos puedes tomar para alinear tu voluntad con la suya? Lo leemos. 1, 2, 3. ¿Qué pasos concretos puedes tomar para alinear tu voluntad con la suya? ¿Qué área de tu vida necesitas someter hoy a la agenda de Dios? Hermanos, si hay algo que hay que alinear a la agenda de Dios, hoy es un buen día. Esto es gracia, esto es misericordia. No podemos nosotros ser tan livianos con las advertencias y el llamado de Dios. Dios nos está llamando para que nosotros nos alineemos, porque esto es bueno, agradable delante de Dios, y esto es lo que nos va a traer beneficio. Si hay algo que va a beneficiar, si hay algo que va a traer bendición, es alinearnos con la santa y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Dígale, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu favor, Señor, por tu bendición. Te bendecimos.